¿Qué es el ego y cómo eliminarlo potencia tu vida? Rompe con el ego. Vive sin límites. Imagina un día sin preocupaciones por cómo te perciben los demás, un día en el que simplemente eres tú, sin miedos, inseguridades o dudas que limiten tu felicidad. Ese estado de libertad y autenticidad es lo que muchos anhelan, y sin embargo, pocos alcanzan. ¿Qué lo impide? El ego. Es un compañero invisible que, aunque a menudo pasa desapercibido, condiciona nuestras decisiones, relaciones y, en última instancia, nuestra satisfacción en la vida. ¿Sabías que el ego puede estar limitando tu felicidad y éxito sin que lo notes? Este audiolibro está diseñado para ayudarte a reconocer el papel del ego en tu vida y a liberarte de sus cadenas. A lo largo de este viaje, descubrirás cómo reducir la influencia del ego abre la puerta a una existencia plena, conectada y auténtica. Si alguna vez has sentido que podrías estar viviendo una versión limitada de tu potencial, entonces escucha hasta el final para comprender cómo un cambio de perspectiva puede ser la llave para desbloquear una vida sin límites. Capítulo 1. ¿Qué es el ego y cómo se forma? Orígenes y desarrollo del ego. El ego se forma desde nuestra infancia, construyendo una identidad basada en nuestras experiencias, pensamientos y percepciones. Como una sombra constante, el ego es un conjunto de creencias sobre quiénes somos, que comienza a desarrollarse a medida que interactuamos con el mundo. Desde los elogios y críticas de nuestros padres hasta los comentarios de amigos y maestros, cada juicio externo va tejiendo una especie de yo ideal que se esculpe alrededor de nuestras fortalezas, inseguridades y logros. El ego es como un caparazón, que nos protege y da forma, pero que también nos limita. Así como un cangrejo ermitaño depende de su concha, el ego crea una versión de nosotros que, aunque funcional, también es restrictiva. ¿Alguna vez has sentido que necesitas defender tu identidad frente a los demás? Esa es la voz del ego, que teme ser despojado o descubierto. Ejemplos prácticos de cómo el ego se manifiesta en la vida diaria. Veamos cómo este yo fabricado se infiltra en nuestra vida diaria. Cada vez que sentimos la necesidad de tener la razón en una discusión, de demostrar a alguien nuestro valor o de buscar la aprobación en redes sociales, el ego está actuando. Cuando elogiamos nuestras propias virtudes en público o sentimos resentimiento si otro recibe atención en vez de nosotros, estamos actuando desde el ego. Imagina estar en una reunión de trabajo y ver cómo un compañero recibe elogios por un proyecto en el que tú también participaste. Si sientes la urgencia de mencionar tu propio esfuerzo, ahí está el ego queriendo reconocimiento y validación. Estos momentos no son negativos per se, pero el ego, al apoderarse de nuestra percepción, nos saca de la auténtica satisfacción personal y nos lleva a buscar aprobación externa. Preguntas reflexivas para identificar el ego personal. Identificar el ego en nuestras acciones es el primer paso para comprender su poder. Aquí te dejo algunas preguntas para que reflexiones y evalúes tu propio ego. ¿Cuánto valor le das a las opiniones de los demás sobre ti? ¿Qué emociones experimentas cuando alguien te critica? ¿Te enfurece o te sientes inferior? ¿En qué momento sientes que necesitas probar algo a otros? ¿Cuándo te sientes mejor contigo mismo? ¿Es cuando te aprueban o cuando haces algo valioso por ti mismo? Estas preguntas buscan despertar una mayor conciencia sobre el ego que opera silenciosamente en tu vida. El simple hecho de observarlo es ya un primer paso para disolver su influencia. A lo largo de este audiolibro, aprenderás a ver al ego como lo que realmente es, una herramienta que puedes usar cuando sea necesario, y no una identidad que te define o limita. Capítulo 2. Señales de un ego dominante. ¿Cómo reconocer cuándo el ego está dominando? El ego es un maestro del disfraz. Se presenta como nuestra voz interna y nos hace creer que somos sus pensamientos, deseos y temores. Pero, ¿cómo saber si el ego ha tomado el control? ¿Cómo diferenciarlo de nuestra verdadera esencia? A veces, las señales son tan sutiles que no logramos verlas hasta que nos encontramos atrapados en patrones de autoexigencia, inseguridad o dependencia de la aprobación externa. Un ego dominante suele manifestarse a través de actitudes y emociones intensas, como la sensación de superioridad, la comparación constante o el miedo al fracaso. Tal como el reflejo de un espejo distorsionado, el ego nos lleva a ver la realidad a través de su propia lente, haciéndonos sentir insatisfechos o incompletos. ¿Y si las razones de tu inseguridad o frustración fueran simplemente el eco de un ego insaciable? Explicación de señales comunes. Autoexigencia extrema. Una de las formas en que el ego se hace presente es a través de una autoexigencia constante. Esa presión de tener que ser perfecto o de que lo que hacemos nunca es suficiente. El ego nos empuja a fijar estándares imposibles, y cuando no logramos alcanzarlos, nos hace sentir inferiores o avergonzados. Esto es lo que el psicólogo Carl Jung llamó la tiranía del ego.
Miedo al fracaso. Para el ego, el fracaso es una amenaza que desafía la imagen que hemos construido de nosotros mismos. Así, el miedo al fracaso no es más que el miedo a la vulnerabilidad, a que los demás vean más allá de la máscara de éxito que nos esforzamos por mantener. Como decía el famoso filósofo Alan Watts, la ilusión del ego es la búsqueda de seguridad en un mundo sin certezas. Necesidad de aprobación. El ego necesita validación externa para sostenerse. Nos lleva a buscar elogios, reconocimiento y aceptación de los demás, creando una dependencia que nos aleja de nuestra autenticidad. Esta necesidad de aprobación es tan común que muchas veces se confunde con normalidad. ¿Cuántas veces has hecho algo solo por el reconocimiento que te podría traer? Esa es la voz del ego, buscando afirmar su existencia. Consecuencias negativas del ego en las relaciones, el éxito y la felicidad. El ego, al estar en constante búsqueda de validación y perfección, suele impedirnos experimentar relaciones auténticas y saludables. Nos hace competir, compararnos y hasta rechazar a quienes nos rodean, generando conflictos y barreras invisibles. En el ámbito del éxito, el ego puede hacernos sentir insatisfechos, aun cuando alcanzamos nuestros logros, pues siempre busca algo más para llenar su vacío. La paradoja es que mientras más alimentamos el ego, más nos alejamos de la verdadera felicidad. Nos volvemos rehenes de nuestras propias expectativas, comparándonos y evaluándonos constantemente en función de estándares externos. Al comprender estas señales y las consecuencias que el ego trae, estamos un paso más cerca de tomar el control y dirigir nuestra vida desde un lugar de libertad y autenticidad. Capítulo 3. El efecto del ego en las relaciones. Cómo el ego crea conflictos y barreras en la conexión con los demás. ¿Alguna vez te has sentido desconectado de alguien que amas o en conflicto con tus amigos, colegas o familiares? El ego es un hábil constructor de barreras invisibles, pues cuando dominamos la conversación o defendemos nuestro punto de vista a toda costa, es el ego el que quiere ganar. Así, las interacciones genuinas y el entendimiento mutuo quedan a un lado, porque el ego percibe a los demás como un reflejo de sus propias inseguridades y ansiedades. El ego también puede crear resentimiento y celos, al ver a las personas cercanas como rivales en una competencia imaginaria por la atención. El amor o la validación. Es común que nos lleve a ver las relaciones como transacciones en las que esperamos recibir lo que creemos merecer. Cuando el ego toma el mando, no amamos ni respetamos a los demás por lo que son, sino por lo que creemos que deberían ser. Técnicas para comunicarse desde la empatía, sin prejuicios ni expectativas. Para romper las barreras del ego, es fundamental aprender a comunicarnos desde un lugar de empatía y autenticidad. Aquí algunas técnicas prácticas. Escucha activa. En lugar de esperar nuestro turno para hablar, escuchemos realmente a la otra persona. La escucha activa implica poner atención sin juzgar o anticipar respuestas. Esto reduce la influencia del ego, ya que nos lleva a estar plenamente presentes. Empatía y compasión. Practicar la empatía nos permite ver a los demás como iguales, con sus propias luchas y fortalezas. El ego tiende a ver a las personas como medios para satisfacer sus propias necesidades. En cambio, la empatía nos ayuda a verlos como seres humanos completos. Libérate de expectativas. Uno de los mayores conflictos del ego en las relaciones es que espera que los demás cumplan nuestras expectativas. La clave es practicar el desapego y aceptar a los demás como son, sin intentar imponer nuestras propias ideas o necesidades. Ejercicio práctico de reflexión. Analizar una situación reciente con una relación y cómo el ego podría haber influido. Para poner en práctica lo aprendido, piensa en una situación reciente en la que experimentaste tensión o conflicto con alguien cercano. Reflexiona sobre los siguientes puntos. ¿Qué pensamientos aparecieron en tu mente en ese momento? ¿Sentiste que necesitabas ganar la discusión o demostrar algo? ¿Hubo alguna expectativa no cumplida que te causó frustración? ¿Cómo habría sido la interacción si hubieras dejado el ego a un lado y hubieras practicado la empatía y la aceptación? Escribe estas respuestas y observa cómo tu percepción cambia al ver la situación desde una perspectiva más abierta y menos egoica. Este ejercicio no solo es una herramienta de autoevaluación, sino también un paso práctico para mejorar tus relaciones y reducir la influencia del ego en tus conexiones personales. Capítulo 4. Prácticas para reducir el ego diario. Mindfulness y meditación. Herramientas para observar y separar el ego. El ego prospera cuando nuestra mente está dispersa, saltando entre pensamientos y preocupaciones. La práctica de mindfulness, que consiste en estar plenamente presente y consciente en cada momento, es una herramienta poderosa para reducir el dominio del ego. Al meditar, observamos nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, dándonos cuenta de que no somos nuestros pensamientos. ¿Acaso un río es sus aguas o el cielo sus nubes? De la misma manera, somos algo más allá de las emociones que fluyen y se transforman en nuestra mente.
La meditación ayuda a separar esa voz constante del ego, a observarla como un espectador imparcial. Al meditar, desarrollamos la capacidad de observar el ego desde una distancia segura, viendo sus exigencias, sus miedos y sus comparaciones, pero sin dejarnos atrapar por ellos. Según el neurocientífico Richard Davidson, la práctica de la meditación cambia las estructuras del cerebro, activando áreas que mejoran la regulación emocional y minimizan la reactividad impulsada por el ego. Técnicas de autocompasión y gratitud. El ego se nutre de la autocrítica y la insatisfacción constante, mientras que la autocompasión y la gratitud desmantelan su control. Practicar la autocompasión significa tratarse con la misma amabilidad con la que trataríamos a un amigo en momentos de dificultad. Cuando reconocemos nuestras propias luchas sin juzgarnos duramente, el ego pierde una fuente de energía. La psicóloga Christine Neff, experta en autocompasión, encontró que las personas que se tratan con compasión tienden a tener una mayor resiliencia emocional, menos ansiedad y más satisfacción en sus vidas. La gratitud, por otro lado, es una práctica que nos saca de la trampa del ego de querer siempre más. Al centrarnos en lo que tenemos y apreciarlo, creamos una barrera contra la insatisfacción y el deseo constante de validación externa. Como si fuera un interruptor, la gratitud apaga el ego y enciende una conciencia de abundancia y plenitud. Ejercicio guiado. Un sencillo paso a paso para empezar cada día con menos ego. Dedica 5 minutos a la meditación consciente. Siéntate en silencio y enfócate en tu respiración, observando cualquier pensamiento que surja sin juzgarlo ni aferrarte a él. Imagina que eres un observador, viendo los pensamientos pasar como nubes en el cielo. Escribe 3 cosas por las que te sientas agradecido. Puede ser algo tan simple como una conversación, una comida que disfrutaste o un logro pequeño. Al empezar el día con gratitud, disminuyes la necesidad del ego de buscar algo más. Di una afirmación de autocompasión. Frente al espejo, repite una frase que te recuerde que mereces ser tratado con amabilidad, como soy humano, y eso está bien. Hoy me trataré con compasión. Este pequeño gesto ayuda a contrarrestar la autocrítica. Este ejercicio diario contribuye a una reducción progresiva de la influencia del ego, fortaleciendo la conexión con nuestro verdadero ser y promoviendo una vida más tranquila y satisfactoria. Capítulo 5. Deja de compararte. Vive tu propia vida. El impacto de las comparaciones en nuestra autoestima y confianza. Compararnos con los demás es una de las trampas más comunes y dañinas del ego. El ego constantemente mide nuestro valor basándose en el éxito o fracaso de quienes nos rodean, atrapándonos en una red de insatisfacción y ansiedad. Cada vez que nos comparamos, le damos poder al ego para definirnos en relación a otros. Esta comparación es como intentar encajar una llave en una cerradura que nunca fue diseñada para ella. No tiene sentido y solo genera frustración. Las redes sociales exacerban esta tendencia, pues vemos una versión cuidadosamente curada de las vidas ajenas, lo que puede hacernos sentir insuficientes o en desventaja. Un estudio de la Universidad de Copenhague encontró que las personas que redujeron el tiempo en redes sociales experimentaron un incremento en su bienestar emocional. ¿Te has preguntado alguna vez si estás construyendo tu vida en base a tus deseos o a la presión de superar a otros? Estrategias para centrarte en tu propio crecimiento en lugar de en la competencia. Desarrolla tu definición de éxito. En lugar de adoptar las expectativas de la sociedad, identifica lo que para ti representa una vida significativa y satisfactoria. ¿Es el éxito tener más o ser más auténtico y vivir con propósito? Haz una dieta de redes sociales. Limita el tiempo que pasas en redes, y cuando las uses, sigue cuentas que te inspiren y te motiven en lugar de aquellas que te hagan sentir insuficiente. Cultiva tus pasiones. Al enfocarte en actividades que te llenen y que no estén basadas en la competencia. El ego tiene menos espacio para compararse con los demás. El placer de crear o de aprender algo nuevo puede nutrir tu autoestima desde dentro. Ejercicio. ¿Cómo analizar tus redes sociales y entornos para reducir las comparaciones? Haz una revisión consciente de las personas, cuentas y entornos que frecuentas. Pregúntate, ¿qué siento después de ver las publicaciones de estas personas o de pasar tiempo en este entorno? Si te sientes menos valioso, inferior o ansioso, quizás es hora de distanciarte de esos estímulos. ¿Esta actividad o contenido me acerca a mis propias metas y valores? Si la respuesta es negativa, considera dedicar más tiempo a actividades que te alineen con tu propósito personal. ¿Puedo cambiar mi enfoque hacia la inspiración en lugar de la comparación? Al ver a otros como fuentes de inspiración y no como rivales, el ego disminuye y aumenta la conexión y la colaboración. Este ejercicio te ayudará a reducir la influencia de la comparación en tu vida, dándote más claridad y paz para vivir desde un lugar auténtico. Al centrarte en tu propio crecimiento y en tus propias metas, te liberas del peso de las expectativas y construyes una vida alineada con tu esencia. Capítulo 6.
Rompe las ataduras, desapego y libertad emocional. Cómo el ego nos ata a cosas, personas y situaciones. El ego es como un hilo invisible que nos ata a todo aquello que creemos que nos define. Nuestras posesiones, nuestras relaciones y hasta nuestras circunstancias. Este apego es una ilusión de seguridad que el ego construye para sentirse en control. Sin embargo, ¿te has dado cuenta de que cuanto más te aferras a algo, más ansiedad y miedo sientes ante la posibilidad de perderlo? El desapego no significa renunciar a las cosas o personas importantes, sino liberar la necesidad de poseerlas o de definirte a través de ellas. Al desapegarnos, no perdemos nuestra esencia, en realidad, nos acercamos más a ella. Un antiguo proverbio budista dice, el apego es el origen, la causa y la raíz del sufrimiento. ¿Podría ser que lo que tanto anhelas para ser feliz es lo que en realidad te está limitando? El valor del desapego y cómo practicarlo para obtener paz y libertad. El desapego es la llave hacia una libertad emocional duradera. Cuando soltamos la necesidad de controlar y poseer, empezamos a experimentar una paz profunda y estable. Este proceso implica dejar de ver a los demás, a nuestras posesiones y a nuestras experiencias como reflejos de nuestro valor. En lugar de aferrarnos a una relación o a un objeto, aprendemos a apreciar su valor sin depender de él. Practicar el desapego no es sencillo, requiere trabajo interno y conciencia. La meditación, por ejemplo, es una práctica poderosa para desapegarse, pues nos entrena para observar los pensamientos y las emociones sin identificarnos con ellos. Como cuando observamos una tormenta desde la seguridad de nuestra casa, el desapego nos permite ver nuestras emociones y deseos sin que nos arrastren. Consejos prácticos para liberar el apego a la opinión de los demás. Reconoce tus motivaciones. Pregúntate con sinceridad si lo que haces o deseas es para satisfacerte a ti o para ganar la aprobación de los demás. El primer paso hacia el desapego es ser honesto sobre por qué buscamos la validación externa. Fortalece tu autoconfianza. La necesidad de la aprobación ajena disminuye cuando empezamos a valorar nuestra propia opinión. Practica la autovaloración y construye una relación sólida contigo mismo, lo cual te ayudará a liberarte del juicio de los demás. Visualiza la libertad emocional. Imagina cómo te sentirías si los comentarios y opiniones de otros no te afectaran. Este simple ejercicio puede ayudarte a internalizar el valor de vivir desde tu propia verdad, sin depender de la validación externa. Reflexión final. Cuando rompemos las ataduras de los apegos, el ego comienza a perder fuerza, y nosotros empezamos a experimentar una vida en paz y en conexión con nuestro verdadero ser. Al desapegarte, descubres que la verdadera libertad y el bienestar no dependen de nada externo, sino de la capacidad de estar en paz con quien eres. Capítulo 7. Potencia tu autenticidad. Cómo descubrir tu verdadera identidad y vivir desde un lugar genuino. Ser auténtico es una de las experiencias más liberadoras, pero a menudo estamos tan ocupados tratando de cumplir con expectativas externas que perdemos contacto con nuestra propia esencia. La autenticidad se encuentra cuando el yo que mostramos al mundo se alinea con quien realmente somos. Sin embargo, el ego tiende a llenar nuestro ser de etiquetas y roles que usamos para encajar, ocultando nuestra verdadera naturaleza. La autenticidad es como una semilla que se encuentra en nuestro interior, esperando ser cultivada. Sin embargo, a menudo la enterramos bajo capas de miedo, inseguridades y la presión por complacer a los demás. ¿Quién eres cuando dejas de lado las etiquetas de éxito, popular o perfecto? Como decía Carl Jung, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con las tinieblas de otras personas. Al conocernos profundamente, ganamos claridad y fuerza para vivir desde un lugar genuino y libre de ataduras. Técnicas para escuchar más tu voz interna y menos la del ego. Practica la introspección. Dedica tiempo a observar tus pensamientos y emociones sin juzgar. La introspección permite que te reconectes con tu esencia sin las distorsiones del ego. Pregúntate, ¿quién soy yo realmente, más allá de mis logros y mis relaciones? Escucha tu intuición. La intuición es una voz interna que a menudo queda sofocada por el ruido del ego. Escuchar la intuición es un acto de confianza en uno mismo. Intenta tomar decisiones basándote en lo que sientes genuinamente y no solo en lo que piensas que deberías hacer. Sé fiel a tus valores. Define tus valores personales y toma decisiones alineadas con ellos. Cada vez que actúas en coherencia con tus valores, fortaleces tu autenticidad y reduces el poder del ego. Cuando tienes claridad sobre lo que es importante para ti, la opinión de los demás pierde peso. Ejercicio práctico. Descubrir quién eres más allá de las etiquetas. Escribe en una hoja de papel. Divide la hoja en 2 columnas. En la primera columna, escribe todas las etiquetas y roles que sientes que te definen,
Hijo, A. Empleado, A. Amigo, A. Exitoso, A. Fracasado, A. Inseguro, A. Popular, etc. Reflexiona sobre cada etiqueta. ¿Son estas etiquetas realmente quienes eres o solo reflejan expectativas? ¿Cómo te sientes al leerlas? Nota si algunas te hacen sentir atrapado o limitado. Escribe una nueva lista. En la segunda columna, escribe cómo te describirías si no tuvieras que cumplir con ninguna de esas etiquetas. ¿Quién serías si no tuvieras que cumplir con ninguna expectativa? Este ejercicio puede ayudarte a deshacerte de las máscaras que el ego te hace llevar, liberándote de roles que no reflejan tu verdadero ser. A medida que te acerques a tu autenticidad, el ego perderá fuerza y ganarás una sensación de paz y conexión genuina. Reflexión final. Vivir desde la autenticidad es vivir sin limitaciones impuestas. Al descubrir quién eres realmente, sin el peso del ego y las etiquetas, te permites brillar con una luz propia y única. La autenticidad es una expresión de libertad y el primer paso hacia una vida de plenitud. Capítulo 8. Acepta el cambio, el ego y la resistencia. ¿Por qué el ego teme el cambio y cómo superarlo? El cambio es una constante inevitable en la vida, pero para el ego, representa una amenaza. El ego se define por la necesidad de estabilidad y control. Cualquier alteración en el yo que ha construido le resulta aterradora. Cuando enfrentamos cambios, el ego percibe que pierde el poder sobre cómo nos identificamos. Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez si esta resistencia al cambio realmente te beneficia o te limita? El ego teme el cambio porque éste pone en duda la identidad que hemos construido a lo largo del tiempo. Y con cada nuevo reto surge la oportunidad de descubrirnos más allá de nuestras viejas creencias. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano es moldeable, una capacidad conocida como neuroplasticidad. Esto significa que somos biológicamente capaces de adaptarnos a nuevos desafíos, incluso si al principio nos resultan incómodos. Al comprender esto, podemos ver el cambio no como una amenaza, sino como una oportunidad de expansión personal. Métodos para abrazar la evolución personal y ver el cambio como un aliado. Redefine el cambio como una oportunidad. En lugar de ver el cambio como una ruptura, percíbelo como una renovación. Así como una serpiente necesita mudar su piel para crecer. Nosotros también necesitamos soltar viejas versiones de nosotros mismos para evolucionar. Pregúntate, ¿qué oportunidad me ofrece este cambio? Practica la flexibilidad mental. Practica desafiar tus creencias y puntos de vista con frecuencia. Al expandir tu mentalidad, el cambio deja de parecer una amenaza y se convierte en una habilidad. Puedes empezar con algo pequeño, como probar una actividad nueva o ver una situación desde otra perspectiva. Adopta una mentalidad de aprendiz, en lugar de pensar en el cambio como algo que puede arruinar o destruir tu identidad, acéptalo como una lección. Cada experiencia nueva tiene algo que enseñarnos. Y adoptar una mentalidad de aprendiz te ayuda a navegar el cambio sin aferrarte al miedo. Estrategias para transformar el miedo en motivación. El miedo al cambio es solo energía mal dirigida. Transformarlo en motivación consiste en darle un propósito y una dirección positiva. Aquí algunas estrategias para lograrlo. Visualiza el beneficio. Cada vez que sientas miedo, visualiza la vida que podrías construir al otro lado del cambio. Esto cambia la perspectiva de una amenaza a una posibilidad de crecimiento. Divide el cambio en pequeños pasos. La magnitud de un cambio grande puede ser abrumadora, pero al dividirlo en pequeños logros alcanzables, el miedo disminuye y aumenta la confianza. Transforma la duda en curiosidad. En lugar de pensar, ¿qué pasa si fracaso?, intenta pensar, ¿qué pasará si tengo éxito? Este simple cambio de perspectiva puede reprogramar el miedo en una fuente de motivación. Aceptar el cambio es una herramienta poderosa que le quita al ego su control limitante y nos abre a una vida de aprendizaje y autoconocimiento. Capítulo 9. Cómo mantener el ego a raya en momentos de éxito. El ego y el éxito. Cómo no caer en el exceso de confianza o la arrogancia. El éxito, aunque bien merecido, puede alimentar al ego si no lo manejamos con cuidado. Cuando alcanzamos nuestros logros, el ego se ve tentado a inflarse, generando una sensación de superioridad o arrogancia. Es natural sentirse orgulloso de los éxitos, pero cuando el ego se apodera de esa emoción, puede llevarnos a olvidar la humildad y a desconectarnos de los demás. ¿Te has sorprendido alguna vez pensando que tu valor aumenta con tus logros? Esa es la trampa del ego. El éxito es un momento de celebración, pero también una oportunidad para practicar la humildad. La historia de muchos líderes y figuras exitosas revela que aquellos que han mantenido su humildad y su conexión con sus valores fundamentales son los que logran un éxito más sostenible y significativo. Como dijo el escritor y filósofo Ralph Waldo Emerson, lo que somos es lo que cuenta, no lo que tenemos. Consejos para celebrar logros con humildad y gratitud.
Reconoce a quienes te ayudaron en el camino. Nadie alcanza el éxito solo. Practicar la gratitud hacia quienes te han apoyado en tus logros es una forma poderosa de recordarle al ego que el éxito es una creación conjunta. Evita compararte con otros. Es fácil caer en la trampa de sentirnos superiores a quienes no han alcanzado lo mismo, pero el éxito auténtico es interno. La comparación solo alimenta el ego y nos desconecta de nuestra verdadera esencia. Cada persona tiene su propio camino. Recuerda tus valores y propósito. Cuando celebras el éxito recordando tus valores y tu propósito, mantienes la humildad y evitas que el ego transforme el logro en arrogancia. El éxito es un paso, no una definición de quién eres. Técnicas de autoevaluación para mantener el ego en equilibrio. Evalúa tu motivación. Antes de tomar una decisión o actuar, pregúntate, ¿lo hago por cumplir mis valores o para alimentar mi imagen personal? Esta simple reflexión ayuda a detectar si el ego está tomando el mando. Practica la autorreflexión. Después de cada logro, dedica unos minutos a escribir cómo te sientes y qué has aprendido. Esto te ayuda a mantener la humildad y a recordar que el éxito no define tu valor personal. Define tu propia idea de éxito. La sociedad y el ego nos condicionan a buscar el éxito externo, pero al definir tu propia versión de éxito, liberas la necesidad de validación externa y mantienes el ego en equilibrio. Piensa en el éxito como la capacidad de estar en paz contigo mismo y alineado con tus valores. Reflexión final. El éxito, cuando es bien gestionado, puede ser una fuente de crecimiento y aprendizaje. Al practicar la humildad y la gratitud en momentos de triunfo, fortaleces una identidad auténtica, centrada en el ser y no en el tener. Al mantener el ego en equilibrio, puedes experimentar el éxito sin perder la conexión con tu verdadero ser, permitiéndote seguir creciendo sin límites. Capítulo 10. Mantenerse presente y libre de ego en la vida cotidiana. ¿Cómo integrar todos los aprendizajes en la vida diaria? El verdadero desafío de reducir el ego no es solo comprenderlo, sino aplicarlo en el día a día. Cada situación cotidiana es una oportunidad para practicar la presencia y dejar atrás las viejas reacciones automáticas que alimentan al ego. Imagina que cada momento es como una hoja en blanco, libre de prejuicios y expectativas. Al mantenernos presentes, somos capaces de responder a cada experiencia desde un lugar de autenticidad, en lugar de actuar desde el temor o la búsqueda de validación. La práctica de la presencia consciente, que puede sonar simple, tiene un impacto profundo en nuestra vida. Estudios en neurociencia han demostrado que estar plenamente presente, es decir, practicar mindfulness, reduce la actividad en las áreas del cerebro relacionadas con la autopercepción y el ego. Al incorporar esta presencia en nuestras rutinas, liberamos espacio mental y emocional para vivir sin los límites del ego. Ejemplos de situaciones cotidianas donde el ego suele aparecer. La conversación en la que necesitas tener la razón. Piensa en una discusión reciente en la que sentiste que tenías que defender tu punto de vista a toda costa. ¿Cuántas veces, al final de una conversación, te has quedado pensando en lo que podrías haber dicho para demostrar que tenías razón? Esto no es más que el ego buscando validación y afirmación. La trampa de las redes sociales. Al revisar las redes sociales, el ego suele compararse y buscar aprobación en forma de me gusta y comentarios. La constante necesidad de ser visto y validado es una de las manifestaciones más claras del ego. La próxima vez que sientas esa urgencia por publicar algo, pregúntate, ¿lo estoy haciendo para expresar algo genuino o para recibir validación externa? Las expectativas en las relaciones. En nuestras relaciones, el ego tiende a crear expectativas sobre cómo los demás deberían comportarse. Quizás esperas que un amigo o pareja te demuestre aprecio de cierta forma y te frustras si no lo hace. Pero al soltar esas expectativas, abres la puerta a relaciones más sinceras y plenas. Cierre con un mensaje inspirador. Cómo vivir una vida plena, auténtica y libre del peso del ego. Vivir sin el peso del ego es vivir en libertad. Es despertar cada mañana sin la carga de querer demostrar algo o de preocuparse por el juicio de los demás. Imagínate viviendo una vida donde tus decisiones no estén atadas a lo que los otros piensan, sino a lo que realmente te llena y conecta contigo. Esta libertad está al alcance de todos. No requiere una transformación radical, sino un compromiso diario con la autenticidad, la empatía y la aceptación. La vida auténtica comienza cuando decides ser tú mismo sin miedo ni reservas. Al aplicar estos aprendizajes en el día a día, el ego va perdiendo poder, y tú, en cambio, te fortaleces en serenidad, conexión y paz. Conclusión. Recapitulación y despedida inspiradora. Repaso breve de los beneficios de una vida sin ego. Reducir la influencia del ego no solo mejora nuestras relaciones, sino que transforma nuestra vida en todos los aspectos, emocional, mental y espiritual. Sin el peso del ego, experimentamos una mayor claridad y paz, nuestras emociones se estabilizan,
y nuestro propósito se vuelve más claro. Hemos explorado cómo el ego influye en nuestros miedos, en la búsqueda de aprobación y en la resistencia al cambio. Al liberar esa carga, avanzamos hacia una vida plena, guiada por la autenticidad y la verdadera satisfacción. Cada camino hacia el autoconocimiento es único, y lo que descubres al reducir el ego es una versión más conectada y real de ti mismo. Te invito a compartir cómo estas ideas y ejercicios han impactado tu vida. ¿Ha cambiado tu manera de relacionarte con los demás o tu percepción de ti mismo? ¿Sientes mayor libertad al soltar el control del ego? Comparte tus experiencias y pensamientos en los comentarios, y recuerda que, al hacerlo, también estás apoyando a otros en su propio viaje. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida libre de las limitaciones del ego. Si encontraste valor en este audiolibro, te invito a dar like, suscribirte para más contenido sobre crecimiento personal y compartirlo con alguien que pueda beneficiarse. Juntos, podemos crear una comunidad de personas que eligen vivir desde la autenticidad, la conexión y la libertad.